factores que inician en este proceso, ¿no? Hablando de lo que es la morfogénesis, ¿no? Hablando de lo que es la osificación mitocondrial. Sí, hay unos factores genéticos que se dan dentro de lo que es la parte embrionaria, la parte fetal. Bueno, la parte fetal porque en la parte fetal se considera a partir de la 9ª semana y eso inicia en la 12ª semana, comparado con la intraembrionosa que inicia en la 8ª semana, ¿no? Ok, entonces, en este proceso se distinguen 5 zonas, ¿sí? La forma de cómo origina este tipo de estructuras. Bueno, tiene una zona de cartílago normal, es como si fuera un cartílago normal, un cartílago hialino, resistente, por eso requiere de un molde cartilaginoso, requiere prácticamente que haya cartílago para poder formar lo que es hueso, ¿no? Por lo tanto, posteriormente sigue a una zona de cartílago seriado, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con seriado, y una zona de cartílago hipertrofiado, ¿sí? Pero también una zona de cartílago calcificado y una zona de osteoide, ¿no? En la cual pues ya se forma lo que es el osteoide como tal, ¿no? Lo que es la parte orgánica de lo que es el hueso, ¿no? Entonces, si explicamos la zona de cartílago normal, repito, en la osificación mitocondrial requiere de un molde cartilaginoso normal, con su pericón de sus lados y cualquier cosa más, es un cartílago normal, ¿no? Por eso dicen que presenta todas las características del cartílago hialino, está rodeado por pericóndilo. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, a medida que pues se van agrupando, se van creciendo lo que es el cartílago, pues hay una zona también que le llaman zona de cartílago seriado, ¿sí? En el cual pues, va a presentar condrocitos alineados en dirección al eje longitudinal de lo que es el hueso. Están dispuestos en grupos isógenos aciles. Si ustedes ven esta imagen, pues se van a dar cuenta de cómo están organizados. Estos que ven aquí, pues son grupos isógenos aciles. Y fíjense muy bien, están alineados al eje longitudinal del hueso, es decir, a la forma de cómo va a crecer, ¿sí? Si en un momento dado, para que entiendan, ¿sí? Es más, voy a dibujar un hueso más o menos de esta forma, ¿sí? Algo así, más o menos similar. Bueno, ¿qué voy? Los cartílagos, o en este caso los condrocitos, están alineados en esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque están en un eje, en este caso, longitudinal, es decir, va a crecer hacia lo largo. Si quisieran crecer a lo ancho, no se da, en este caso, pues estos condrocitos que están alineados estuvieran en esta posición, ¿no? Para crecer a los lados, ¿no? Entonces siempre va a ser en un crecimiento longitudinal, ¿no? Para poder darle tamaño a lo que es el hueso, ¿no? Entonces, vean cómo están los condrocitos, están pues en grupos isógenos, pero están axiles, es decir, están en crecimiento, están reproduciéndose completamente ese tipo de células, ¿no? Hay una zona de cartílago hipertrofiado, ¿sí? Hacia la derecha, es decir, esta parte, si ustedes ven ahí, vemos condrocitos, pero están demasiado grandes, están hipertrofiados, ¿sí? Pero están aún intactos. Y bueno, hay un crecimiento enorme de ellos. ¿Por qué? Porque tiene que haber va a aumentar una gran cantidad de organelos dentro de lo que es la célula, en cada uno de ellos. Va a haber mayor producción de fibras, mayor producción de diferentes matriz, y es por eso que tanto los retículos y las mitocondrias puede haber un aumento masivo de este tipo de organelos. ¿Para qué? Para pues dividir todas las pues los componentes que vayan a necesitar para formar lo que es el hueso, ¿no? Y por lo tanto pues tiene que haber un crecimiento dentro de lo que es la célula, ¿no? Por la gran cantidad de organelos, ¿no? Por eso hay condrocitos demasiado grandes y obviamente intactos, ¿no? Ahora, hay una zona de cartílago calcificado donde presenta condroblastos, fíjense, lisados, con condrocitos degenerados o ausentes, es decir, hay una zona ya donde está un poquito ya, donde pues podemos ver algunos condroblastos muy pequeños, sí, lisados, es decir, que ya no tienen núcleos, sino más que nada, pues los organelos persistentes, ¿no? Para poder, pues formar completamente todas las fibras, toda la matriz extracelular, ¿no? Posteriormente tiene una zona de osteoide. La zona de osteoide se puede observar las trabéculas óseas. Esto que ven aquí, pues son trabéculas.
Pero si ustedes se dan cuenta, en esta parte pues ya está muy vascularizado. Y esa parte vascular, pues eso ayuda mucho a que pues forme demasiado rápido lo que es el hueso, ¿no? Contrario a lo que ocurre con lo que es el cartílago, ¿sí? Que no está vascularizado, pero conforme los condrocitos se van a ir degenerando, van a estar ausentes, puede haber mayor cantidad de zonas vascularizadas. ¿Para qué? Para formar lo que es el hueso, ¿no? Si ustedes ven aquí la imagen, lo voy a poner acá de nuevo, ¿sí? Aquí vemos, está cortado prácticamente, pero bueno, vemos cómo está, pues, conformado completamente lo que es el cartílago, ¿no? El cartílago normal, ¿sí? Que veníamos hablando, comentando, que viene siendo esta zona, ¿sí? Una zona de cartílago, con su periconio, ustedes ven aquí, hay una zona de periconio, y bueno, pero también tiene una zona de seriado, ¿sí? De cartílago seriado que viene siendo esta parte, la de hipertrofiado, ¿sí? Ya lo que es calcificado que viene siendo esta zona, ¿sí? ¿Sí? Y ya lo que es la zona de osteoide, ¿no? Entonces, normalmente la osificación endocondral es así, joven, tiene que a partir de un molde cartilaginoso para que se pueda formar lo que es hueso, ¿no? Por eso, cuando hay fracturas de hueso en la etapa adulta, pues requiere primero formar el callo, en este caso lo que es el cartílago, ¿para qué? Para que osifiquen, forme lo que es hueso, selle esa fractura, ¿sí? Y pueda formarse hueso de una manera natural, ¿no? Entonces, tiene que ver con estas osificaciones endocondrales, ¿no? Estos, repito, empieza en la 12ª semana y termina con la etapa adulta, jóvenes. Todavía estamos a los 70, 80 años, si tenemos fracturas, todavía esta osificación nos va a ayudar a recuperarnos ante una posible fractura, ¿no? En esta parte. Ok. Y bueno, aquí lo vemos también un poquito más completo en las partes de lo que es el cartílago, pues normal, que en un momento pues se va a resolver, ¿sí? Una zona de proliferación que es seriado en esta parte de los cartílagos, de hipertrofia, ¿sí? Si ustedes ven ahí, algunas células ahí que están demasiado grandes, ¿sí? Una zona de cartílago calcificado, que el cartílago se va a empezar a calcificar, ¿sí? Y es por eso que va a empezar a formar ya hueso a partir de esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a haber mayor cantidad pues, de vascularización, va a llegar mucho más rápido la oxigenación, nutrientes, y eso obliga, pues, a que se vaya formando mucho más rápido lo que es el hueso. Sí tarda un poquito, pero es efectivo esta forma de osificación endocondral, ¿no? Ok, entonces, eh, ya una vez viendo completamente lo que es la osificación endocondral y la membranosa, bueno, pues cómo se da la remodelación ósea. Si ustedes ven ahí, ¿qué es lo que dice? Bueno, el desarrollo óseo está equilibrado con la resorción de hueso a medida que se remuela este último para ajustarse a la fuerza que soporta. Yo les comentaba a ustedes que seguramente en alguna parte de su cuerpo se está remodelando, ¿sí? En alguna parte de sus huesos se está remodelando en este momento lo que es el hueso, ¿no? Y tiene que remodelarse, ¿sí? En relación al peso que uno ejerce, al peso que uno manifiesta en ese sentido, ¿no? No. Y yo les decía a ustedes también que puede tardar hasta 7 años en remodelarse, ¿no? ¿Sí? No, todo nuestro esqueleto tarda 7 años en remodelarse completamente, ¿sí? Completamente, ¿no? Y eso es porque tiene que remodelarse en partes discretas, ¿sí? El osteoclasto tiene que reabsorber y el osteoblasto tiene que rellenar. Y por lo tanto, pues obviamente tiene que hacer esta función, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no tengamos fracturas en un prolongado tiempo, ¿no? Entonces, fíjense muy bien. Entonces, la estructura interna del hueso adulto pues, se va a remodelar continuamente a medida que se forma hueso nuevo y se resuelve el hueso muerto. Y en el que está en destrucción, pues también, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues se reemplazan de modo continuo los sistemas haversianos, porque los sistemas haversianos son las unidades funcionales, en este caso el hueso, ¿sí? Los sistemas de Haber, ¿sí? Las ostionas. Y bueno, el hueso debe resolverse, fíjense muy bien, de una área y añadirse a otra. ¿Para qué? Para satisfacer las fuerzas cambiantes que soporta, que tienen que ver con el peso, que tienen que ver con la postura, que tienen que ver con la fractura. Entonces, es algo interesante que tiene que ver con esta parte de lo que es el remodelado continuo, ¿no? Sí, es por eso que, pues,
en el caso que lo hemos dicho, que las personas que tienen mucha actividad física, pues van a tener todo el tiempo huesos duros, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo les están exigiendo y constantemente se está remodelando, ¿sí? Y por lo tanto van a tener huesos duros. Contrario a una persona que no tiene actividad y que al momento de que hace una actividad, pues va a tener fracturas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados y le ejercen más, ¿no? Entonces, lo ideal, pues obviamente es hacer actividad para mantener huesos sanos, huesos fuertes, ¿sí? Para que se estén remodelando continuamente, ¿no? En esta parte, ¿no? Ok. Y bueno, ¿qué tiene que ver en este caso con lo que es la calcificación? Bueno, si vimos cómo se forma hueso a partir de intramembranosa y a partir de lo que es endocondral, pues bueno, hay que ver cómo se calcifica, porque acuérdense que todavía hay formación de lo que es hueso, pero de toda la matriz ósea, pero finalmente tiene que calcificarse. Entonces, ¿cómo se calcifica? Bueno, pues cuando inicia, se incorporan lo que es el fosfato de calcio en las fibrillas de colágena, desde luego, porque decimos que las fibrillas de colágena pues, corresponden a la matriz orgánica, mientras el calcio pues, conforma lo que es la matriz inorgánica. Entonces, tiene que haber una resorción, tiene que haber una unión entre todos los elementos para poderse endurecer, para poderse calcificar. Entonces, también es estimulada por los proteoglucanos y algunas glucoproteínas de unión de calcio, ¿no? Por ejemplo, la osteonectina, la osteopontina, la siloproteína, una gran cantidad de proteínas de unión a calcio, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se una el calcio, ¿sí? Y se pueda calcificar de manera adecuada el hueso, ¿no? Hay dos teorías, ¿sí? De calcificación de hueso que tienen que ver con la nucleación heterogénea, pero también tiene que ver con vesículas de matriz dentro de lo que es el osteoide. La más aceptada o la más acertada viene siendo la vesículas de matriz, ¿sí? O vesículas matriciales, ¿sí? Es la más acertada. ¿Por qué? Porque es la que te explica, es la que te dice cómo ocurre. Mientras la nucleación heterogénea, pues no te dice mucho prácticamente, ¿no? Entonces, la mayoría coincide que las vesículas de matriciales, vesículas de matriz, es la más completa o es la más acertada porque te explica cómo ocurre, ¿no? Y vamos a ver a qué se refiere. Entonces, la nucleación heterogénea, ¿qué es lo que dice? Bueno, es que las fibras de colágeno son sitios de unión o son sitios de nucleación, en este caso para calcio y lo que es fósforo, los cuales pues se van a cristalizar en la región de intersticio de colágeno. Una vez que se nuclea esta región, inicia la calcificación. ¿Sí? Pues esto es todo lo que comentan. Eso es lo que dicen en cuanto a lo que es la nucleación heterogénea. Sí, sabemos perfectamente que la forma de calcificarse es que tienen que unirse el calcio y el fósforo con las fibras de colágeno. Eso es un hecho, es algo adecuado. Lo mismo ocurre con su matriz extracelular, que obviamente a través de sus proteínas de unión, osteopontina, osteonectina, las proteínas, pues van a fijar lo que es calcio, ¿no? Para que se cristalice, para que se calcifique, ¿no? Pero es todo lo que comentan en relación a esto, una nucleación heterogénea. Por eso no es muy bien vista, ¿sí? Esta nucleación heterogénea. Lo comento porque, por si ahí se encuentran algo en relación a esta parte, ¿no? Ok. Mientras las vesículas de matriz, pues te dice un poquito más y te explica cómo ocurre. Y entonces, pues es la parte fundamental de entender cómo ocurre en este sentido la calcificación de hueso. Entonces, si ustedes ven ahí, pues la que también logra todo esto con la calcificación, pues tiene que ver con los osteoblastos. Recuerden que yo les decía que los osteoblastos, antes se pensaba que nada más sintetizaban la parte orgánica, pero en la actualidad se sabe que también hoy son los responsables también de la parte inorgánica. Por eso los osteoblastos son los principales en formar hueso. Estos son los que forman hueso en todos los sentidos, ¿no? Con toda la matriz orgánica y toda la matriz inorgánica, ¿no? Entonces, las vesículas de matriz o vesículas matriciales, como quieran mencionarlo, tiene que ver con los osteoblastos. ¿Por qué? Porque los osteoblastos, al momento de sintetizar lo que es la matriz orgánica, todo lo que es las fibras de colágeno, todos los componentes, ¿sí? De la matriz orgánica, pues también van liberando vesículas de matriz. Estas vesículas de matriz están unidas a su membrana y conforme ellos van rellenando, ¿sí? Van formando lo que es el osteoide, ¿sí? Pues también van dejando algunas vesículas dentro de lo que es el osteoide.
Esas vesículas de matriz en su interior contienen una gran cantidad de iones de calcio y fósforo, ¿sí? Pero también tiene adenosín cuarto cíclico, tiene ATP, ATPasa, fosfatasa alcalina, pirofosfatasa, proteínas de unión de calcio y fosfoserina. Y esa proteína de calcio pues se refiere a la osteonectina, siloproteína, ¿sí? Osteopontina, que son proteínas de unión a calcio, ¿no? ¿Y qué hace esas vesículas de matriz? Bueno, lo que hace es que al estar en lo que es el osteoide, ¿sí? Pues van a obtener mucho más calcio todavía, es decir, van a empezar a absorber calcio. ¿Por qué? Porque esas vesículas en su membrana tiene bombas de calcio y lo que van a hacer es atrapar, ¿sí? Van a secuestrar más iones de calcio de tal forma de que esas vesículas van a ir creciendo y va a sufrir como un tipo de explosión, de estallamiento de esa vesícula. Y al momento de ver esa explosión, ¿sí? Libera todo el contenido, ¿sí? Libera los iones de calcio, libera el fósforo, todos los elementos inorgánicos. Y eso obliga a que formen nidos de cristalización, ¿sí? ¿A qué se refiere con nidos de cristalización? Bueno, esos nidos de cristalización van a tener factores de calcificación, la gran cantidad de proteínas de unión a calcio. ¿Para qué? Para que se calcifique la matriz. Es como, por ejemplo, si yo llenara una bomba simple, una bomba, llenara pues, nitrógeno, vamos a poner nitrógeno líquido en esta parte, ¿sí? ¿Y qué hago? Bueno, pues aviento esa bomba, pues si se revienta, ¿sí? Ese nitrógeno líquido se va a esparcer, ¿y qué va a ocurrir? Bueno, pues se va a congelar, ¿sí? Lo mismo ocurre con estas vesículas matriciales, ¿sí? Al momento de absorber el calcio, ¿sí? Aumentar su tamaño, va a llegar un momento en que va a estallar y va a liberar todo su contenido, se va a cristalizar y es la forma de cómo se calcifica completamente lo que es el hueso, ¿no? Entonces, por eso es más acertada este tipo de teoría, porque te explica mucho más comparado con la nucleación heterogénea, ¿no? Que no comenta nada más que pues, la unión de las fibras de colágeno con el calcio, ¿no? Que obviamente, pues es la parte donde cómo se calcifica, ¿no? Ok, eso tiene que ver con las vesículas matriciales, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre cuando hay fractura dentro de lo que es el hueso? Bueno, pues el hueso pues tiende a repararse por sí solo. Tarda 4 o 6 semanas más o menos, ¿sí? En algunas cirugías pueden ser un poquito menos, pero normalmente cuando por sí solo duran entre seis semanas, ¿no? Para recuperarse completamente de una fractura, ¿no? Entonces, cuando hay fracturas, pues rápidamente lo que hacen es pues, entrar en proliferación, ¿sí? Eliminar completamente todo lo que es el hueso dañado, y lo hacen los osteoclastos, como quien dicen, empiezan a limpiar la zona, ¿sí? En la cual hay destrucción de lo que es el hueso. ¿Para qué? Pues para que se empiece a formar hueso nuevo, ¿no? ¿Sí? Al hueso que está dañado. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues una vez que los osteoclastos hagan lo suyo, pues se forma lo que es el callo, lo que el inventado callo, ¿no? Lo que ustedes han escuchado mucho, el callo óseo, que finalmente viene siendo cartílago. Sí, es una capa intermedia de cartílago, ¿no? Que se va adentrando completamente a lo que es al hueso que está fracturado, que está dañado, ¿sí? Y pues obviamente es una osificación endocondral. ¿Por qué? Porque está de molde cartilaginoso finalmente, ¿no? Es un cartílago, ¿sí? Que está persistente, que está presente y que se desarrolla de una manera rápida, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder formar hueso a partir de lo que es cartílago, ¿no? Pues le decía que la osificación endocondral, ¿sí? Inicia en la 12ª semana, pero termina todavía en la etapa adulta. Es continuo, ¿no? ¿Sí? A partir de esta parte, ¿no? Y es nada más exclusivo de huesos cortos y huesos largos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, una vez que el cartílago se empieza a calcificar, es decir, se empieza a formar una capa osteogénica superficial en proliferación, ¿sí? De tal forma que pues va rellenando la parte donde se requiere, es decir, la parte donde se va a reparar lo que es el hueso, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Pues en esta parte, ¿no? Pues, obviamente una vez que se rellene este espacio, que se forme hueso, pues ténganlo por seguro que este hueso, ¿sí? Que se regeneró, va a ser mucho más resistente
que lo que está a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque está recién renovado, está recién remodelado, recién recuperado y va a ser mucho más resistente que todos los demás, que toda la demás parte de lo que es el hueso, ¿no? Entonces es una forma interesante de cómo se recupera lo que es el hueso. Repito, por eso tarda un poquito, 6 semanas. En cirugías, en algunas cirugías puede ser eh, pues 4 semanas cuando mucho te recuperas, ¿sí? Y lo hacen muchos los deportistas, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Deportistas que se dedican a eso, lo profesional, ¿sí? Pues si se quiere recuperar rápido, pues, cirugía, es lo más rápido, ¿no? Pero lo ideal, obviamente, es recuperación por sí sola, ¿no? Es lo más ideal. Arbe, dígame. Yo he escuchado, bueno, cuando alguien se fractura, de que le tienen que acomodar el hueso en el momento, porque si no, como que se le hace callo, vaya, así lo he escuchado, y que después se lo tienen que volver a romper para acomodarlo. ¿Sí Sí, de pasa? hecho, así es, Albert, así es. De hecho, cuando hay fractura, pues tienen que acomodar el hueso de una forma, pues, adecuada, ¿no? Para que no, pues, no quede con alguna deformidad, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, casi por lo regular, por eso hacen las imágenes, los rayos, para ver qué tan pues fracturado está, ¿no? Si no está muy fracturado, está quebradizo, pues lo que hace más que nada, pues es ponerte yeso nada más, ¿no? Sí, y pues se va a recuperar por sí solo, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero cuando está demasiado dañado, pues sí se hace una cirugía y te ponen algunos clavos, alguna plaquita ahí para que tu recuperación sea mucho más rápida, ¿no? Pero sí, de hecho tienen que acomodarlo para que no te quede con alguna deformidad, ¿no? Pero fíjense, ese callo que comenta Arbet, eh, ese callito a la larga se va a ir degenerando, o sea, te va a quedar una mínima callito, un mínimo bulto, pero a la larga, continuando los años, te va a ir quitando poco a poquito, ¿no? Pero sí te queda esa parte de cicatriz, se puede decir, ¿no? En la reparación de un hueso. Es muy común ese callo cuando hay fracturas de clavícula, sí, te queda esa bolita, esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque por sí solo se va a ir regenerando, sí, pero no hay necesidad de cirugía, sí, pero te va quedando esa pequeña bolita, sí, más sin embargo, pues a la larga se te va a ir puliendo, ¿no? Se te va a ir quitando poco a poco. El cuerpo es impresionante, jóvenes, ¿eh? El cuerpo por sí solo es impresionante, la forma de cómo él mismo se repara, la forma de cómo él mismo hace una cosa para contrastar otra, ¿sí? Por los aspectos que nosotros ejercemos, ¿sí? O a lo mejor, por ejemplo, que veo que hay personas con gripe en este momento, ¿sí? Cecilia es una de ellas. Ok, pues tu cuerpo está reaccionando, está respondiendo en esa parte, ¿no? Para mitigar esa parte de tu gripe, ¿no? Entonces, es genial el cuerpo, la verdad. Es interesante de cómo actúa, ¿no? Ok, bueno, esto es algo también en relación a lo que es la reparación, de cómo se va rellenando, fíjense muy bien en esta parte, pero a lo que voy a esto, ¿no? Lo que se forma este callo tiene que ver mucho con el periósteo, ¿sí? Pero ve cómo el tejido, en este caso cartilaginoso, ¿sí? Pues va rellenando completamente el espacio de fractura. ¿Para qué? Para posteriormente osificarse, ¿no? Para posteriormente calcificarse y reparar el hueso, ¿no? El hueso nuevo compacto, ¿no? Pero fíjense, queda el bultito todavía, pero pues a la larga se va a ir puliendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, yo les decía también a ustedes que las hormonas, las vitaminas son parte fundamental dentro de lo que es el hueso, en todas partes, ¿no? Pero más en el hueso, ¿sí? Más en el hueso, las hormonas tienen que actuar directamente en ello, ¿no? Tiene una parte funcional importante dentro de lo que es el tejido óseo, ¿no? También en el cartílago, también en algunas tejidos, pero más en el hueso, ¿no? Y bueno,
y para tener todo este mantenimiento de control, pues tiene que ver con lo que es el calcio. ¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes que el 99% del calcio está en los huesos y el uno restante está en la sangre. ¿Y cómo lograr esto? ¿Cómo lograr esto? Bueno, ese 1%, si hay niveles bajos, pues actúan unas hormonas, si hay niveles altos, también actúan otras hormonas. Entonces, mantener ese 1% en la sangre es vital. ¿Para qué? Para que ese calcio se requiera en otras funciones, como por ejemplo la contracción muscular, en la coagulación de la sangre, pues en algunas actividades enzimáticas, en la membrana, ¿sí? En las uniones de epitelio. O sea, hay una gran cantidad que requiere el calcio para mantener adecuada una función dentro de los tejidos y dentro de los órganos, ¿no? Entonces, por eso es importante ese 1%, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre? También decíamos que cuando los niveles de calcio están altos, ¿qué decíamos? Que las glándulas tiroides secretan calcitonina, ¿sí? ¿Para qué? Para que la calcitonina inhiba a los osteoclastos para la resorción de lo que es el hueso. Es decir, la forma de obtener calcio es a través de la resorción del hueso, ¿sí? Una vez que el osteoclasto empieza a escarbar, empieza a resorber, pues el calcio se va a la sangre y es la forma de cómo mantiene los niveles adecuados de calcio. Por eso decíamos que los osteoclastos tienen receptores para calcitonina. ¿Para qué? Para inhibirlos a que ya no resorban lo que es el hueso, ¿no? Mientras los osteoblastos tienen receptores para la hormona paratiroidea. ¿Por qué? Porque cuando los niveles están cuando los niveles están bajos de calcio, ¿sí? En este caso, la paratiroidea sintetiza, en este caso, la hormona paratiroide, en la redundancia. ¿Para qué? Para que activen a los receptores de osteoblastos para que suprimen la elaboración de matriz, es decir, dejen de producir hueso o dejen de producir matriz ósea e inicien la elaboración y secreción de los LOPG o los feos, es decir, los ligandos de osteoprotegerina y los factores estimulantes de osteoclastos. ¿Para qué? Pues obviamente, como hay niveles bajos, hay que aumentar, ¿sí? Lo que es el calcio. ¿Y cómo es que hacerlo? Pues activando los osteoclastos a que empiecen a resorber, ¿sí? Para que haya niveles altos de calcio en la sangre, ¿no? Entonces, la calcitonina, ¿sí? Une a osteoclasto. La paratiroide une a osteoblasto, ¿sí? No se confunda. Calcitonina inhibe a los osteoclastos, ¿sí? ¿Para qué? Para que suprimen la resorción de lo que es el hueso, ¿no? Mientras que los osteoblastos, en este caso la paratiroide, inhibe en este caso a los osteoblastos para que no forme hueso, pero para que les llegue a los osteoclastos que resorban lo que es hueso, ¿no? Para que haya niveles altos de calcio, ¿no? Entonces, es importante estos niveles, ¿no? Por ahí tengo unos videos, ahí también se los voy a pasar para que lo vean, ¿no? De unos 3, 4 minutos para que entiendan un poquito más sobre esto, ¿no? Así que les quede como un tipo de resumen de lo que hemos estado observando hasta el momento, ¿no? Ok, lo voy a dejar aquí, mañana le continúa, bueno, perdón, mañana es el examen. Al rato le aviso con Arben qué día va a ser el examen. Pueden temprano en la mañana, a las 8 de la mañana. Es muy temprano, digan, muy temprano. O sea, déjenme, o en la tarde, déjenme ver todavía. Lo que pasa es que quiero estar presente, pero, no en Zoom, pero sí a la hora de hacer el examen, para no, es una idea que yo traigo ahí. Ahí le pedí chance ahí al hacker de mi cámara. Sí, en la mañana a las 8 me dicen, Jonathan. Ok, déjame checar. Yo les aviso con Albert para que estén atentos, ¿no? Y recuerden que va a ser nada más hasta cartílago, no va a ser hasta hueso, hasta cartílago nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Igual el Bueno, resumen, profe. ¿mande? Igual el resumen hasta cartílago lo quiere hasta hueso el resumen. El resumen hasta cartílago también, Ah, ok. ¿sí? ¿Sale? ¿Cuánto valdrá el examen? Me dice Miguel. No, pues lo más ¿Te probable vale es que 10? lo ¿Te más vale probable 10, es profe? que lo más probable es que valga el 90%, Jonas, así que aguas, ¿no? No, no es cierto. Sí, acuérdense que todavía tienen sus tareas, tienen sus asistencias, tienen ahí parte, algunas evaluaciones. Ahí después les diré, ¿no? A lo mejor un 60 o un 70% de lo que es el examen, ¿no? Sí, o a lo mejor un poquito menos, ¿sí? Porque no tuvimos examen departamental, ¿no?
Ok, bien, jóvenes, vamos a dejar